Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. No te olvides de pasar por nuestro canal de Aquí Entre Nos oficial en Telegram para que descargues todos los materiales que para este nuevo trimestre hemos publicado. Por otro lado, quiero adelantarte que durante el resto del mes no se emitirá nuestro programa, ya que su servidor estará de vacaciones y no tendré acceso a los equipos que usamos para grabar, editar y publicar. Sin embargo, apenas estemos de regreso, retomaremos este apasionante estudio del trimestre. Por otra parte, te invito a concentrarnos en el elemento central de la lección de esta semana, Deuteronomio y el Pacto. ¿Estás listo para mostrarle a tu clase la trascendencia que tiene este libro en términos de una relación pactual? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Busca las ayudas que todo conductor de una clase de escuela sabática tiene a su disposición en el folleto de maestros. Las encontrarás entre las páginas 38 a 41. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Como los que siguen este programa desde hace tiempo ya saben, esta es la fase inicial del repaso y busca enfocar y mantener el interés de tus alumnos en él. Para eso proponemos que formules una pregunta abierta que inquiete la mente de cada miembro de tu clase. Una como la siguiente. ¿Qué le quiere comunicar el Señor a la generación que entrará en la Canaán celestial con el hecho de que Deuteronomio fue escrito como si fuera un pacto? Pues en este repaso lo averiguarás. Después de esto, no añadas nada más al respecto, sino deja que la pregunta dé vueltas en la mente de todos y mientras tanto pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Estos serían los 3 puntos que yo seguiría con la clase. Primero, la estructura pactual. El autor de la lección se enfoca en un aspecto bastante técnico, pero que a la vez tiene una impresionante aplicación para nuestra época, la estructura del libro de Deuteronomio. Ya habíamos mencionado superficialmente en ocasiones anteriores que esta obra literaria mosaica tenía una distribución idéntica a la de los pactos antiguos, pues esto va a ser enfatizado durante esta semana. El libro comentario del trimestre aporta un par de detalles muy apropiados en este respecto. En primer lugar, menciona que un erudito de la literatura siria llamado Víctor Khorosech publicó en 1931 un estudio de cómo se formalizaban los tratados o pactos estatales hititas, y para esto se basó en el análisis de unas tablillas que se usaban en el antiguo Cercano Oriente como documentos legales y que databan del 2º milenio a.C. Pues bien, para 1855, George Mendenhall, catedrático de la Universidad de Michigan, hizo una comparación entre el trabajo de Khorosech y los pactos bíblicos. El resultado de dicha labor arrojó que en ambos casos el patrón que se sigue es asombrosamente similar. Esto no solo demostró la autenticidad del relato bíblico, indicando con la ayuda de la arqueología que los escritos mosaicos estaban ubicados en un espacio y un tiempo rastreables, sino también en un marco sociocultural reconocido. Pero a quienes deseamos escudriñar aún más profundamente, este descubrimiento indicó que Dios no se relacionó con su pueblo en un contexto abstracto o difícil de interpretar, sino que usó una forma cotidiana y por lo tanto muy comprensible, una relación de pacto. Esto nos dice que Dios desea ser entendido de la manera más clara posible y para eso adapta la forma de entregar su mensaje de tal manera que sea verdad presente en todo el sentido de la expresión.
Llegado a este punto, sería muy apropiado que le recordaras a tu clase que los pactos antiguos tenían las siguientes partes: preámbulo, prólogo histórico, estipulaciones, bendiciones y maldiciones, testigos y señal, o según fuera el caso, disposiciones especiales. Pues el libro de Deuteronomio sigue ese mismo esquema. El preámbulo está desde Deuteronomio 1:1 hasta la primera parte del versículo 6. Hay un prólogo histórico desde la segunda parte de ese mismo versículo hasta el capítulo 4, versículo 43. Las estipulaciones se encuentran en el capítulo 4, versículo 44 hasta el capítulo 26, versículo 19. Las bendiciones y las maldiciones están consignadas desde Deuteronomio 27:1 hasta el capítulo 30, versículo 20. Los testigos se mencionan en Deuteronomio 30, 19 y 20, y finalmente, aunque no se menciona una señal, sí hay una disposición especial en el capítulo 31, versículos 9 al 13. Ahora, si recordamos que este libro contiene los sermones de despedida de Moisés a la generación que iba a entrar en Canaán, tal cosa señala que este líder divinamente designado les está dejando no solo un volumen escrito de sus palabras finales, sino que les está diciendo que entrar allá se debe únicamente a que Dios había hecho un pacto con ellos y que se mantenía fiel al mismo. Por otra parte, también indica que la única manera correcta de vivir en la tierra prometida es permaneciendo en esa relación de pacto. Es decir, que quebrantarlo no es una opción viable. Para nosotros esto es una verdad presente en el sentido estricto de la palabra. En primer lugar, un libro estructurado siguiendo la forma de un pacto nos indica que nuestro ingreso a la patria celestial solo será posible gracias a la promesa divina manifestada a través de un convenio legal, para que tengamos seguridad del interés del Señor en redimirnos, y que nuestra manera de vivir aquí debe ser la misma que tendremos allá, porque nuestra relación pactual con Dios es algo que ya comenzó y que no está en el futuro. Ahora entremos en el segundo punto, el pacto y el evangelio. Muchos cristianos de diferentes denominaciones consideran que el evangelio es antagónico con el pacto del Antiguo Testamento. Sin embargo, ambos términos son sinónimos. Como sabemos, la palabra evangelio significa buenas noticias. En el caso del cristianismo, eso equivale a que no tenemos que sufrir la paga del pecado, o sea, la extinción eterna, sino que nuestro Señor abrió un camino de salvación. Por otro lado, también tenemos claro que el término pacto eterno se refiere al acuerdo entre la deidad, desde antes de la creación del mundo, de redimir a la raza humana si ésta llegaba a usar su libre albedrío para rebelarse. Ese pacto eterno se fue revelando paulatinamente mediante los diferentes convenios de Dios con los seres humanos, hasta encontrar su clímax en el nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento. Pues bien, la promesa redentora manifestada en el formato de un pacto de Dios con nosotros es una buena noticia, es decir, es el Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa pactual, ya que vino a liberarnos del pecado y llevarnos a la Canaán celestial. No obstante, ese pacto no solo indica que Dios está comprometido en redimirnos, sino que si nosotros aceptamos ser beneficiados por la salvación ofrecida, entramos en una relación con Él basada en la confianza, tanto en Él como en su propuesta, y está manifestada en una manera específica de vivir. El ofrecimiento se da como una gracia, es decir, un don inmerecido, y se acepta por fe de nuestra parte. Aquí entran dos conceptos que prácticamente tienen aceptación universal dentro del cristianismo: gracia y fe. Pero la relación pactual no es algo unilateral, sino que tiene dos vías. Dios se compromete en salvarnos y nosotros en aceptar que lo haga. Pues esa aceptación no solo consiste en adoptar una postura pasiva de recepción, sino de adecuarnos al estilo de vida que el cielo propone. Eso se ejemplifica claramente en el pacto de Dios con Abraham. Pregunta a tu clase, ¿cómo se manifiesta la gracia y la fe en el caso de este patriarca? Luego lee Génesis capítulo 15, versículos 6 y 7. El texto nos dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Como se puede ver, Dios manifiesta su gracia a Abraham y éste la acepta creyendo de todo corazón. No obstante, pregunta ahora a tus alumnos si el patriarca estaba dispuesto a vivir de acuerdo con las estipulaciones divinas. Para eso, pídele a la clase que busque Génesis capítulo 18, versículos 17 al 19 y lee la cita con ellos. La escritura dice: Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nota cómo el versículo 19 deja claro que no solo el patriarca estaba dispuesto a seguir el camino señalado por Dios, sino también a enseñarlo fielmente a su descendencia. De esta manera, la buena noticia de hacer de Abraham una nación de la que provendría el Mesías está intrínsecamente ligada con su disposición a vivir de acuerdo con los requerimientos señalados por Dios. El pacto no solo consistía en la recepción de promesas derivadas de la gracia y aceptadas por fe, sino de la resolución de vivir en armonía con lo que el Dios de la gracia establece. Exactamente esto mismo ocurre con Israel, quien además de ser liberado de Egipto por gracia y de haberlo aceptado por fe, también estuvo dispuesto en el Sinaí a vivir como una nación libre siguiendo la guía de los 10 mandamientos. Eso mismo se retomó 40 años después, cuando Moisés les recuerda que no solamente fueron liberados por gracia, sino que ingresarán a Canaán también por gracia. Y así como debieron ejercer fe en su liberación, deberán tenerla para conquistar el territorio prometido. Además de esto, de acuerdo con esa fe, ellos debían continuar viviendo en la tierra prometida como se les había enseñado en esta parte de la frontera, en armonía con el estilo de vida del liberado y que fue trazado en el Decálogo. Eso mismo pasa con nosotros. Fuimos redimidos por gracia, aceptamos esa redención por fe y emprendemos una nueva vida dispuestos a seguir, como Abraham e Israel, los requerimientos del camino señalado por nuestro Salvador, ya que ellos indican la manera como viven los redimidos y los habitantes de la Canaán celestial. Esto nos conecta con el siguiente punto: del Sinaí a Moab. Para la mayoría de nosotros, lo que ocurre con Israel junto al Sinaí es asombroso. La descripción de lo que ocurrió cuando Dios entrega el Decálogo y entra en pacto con el pueblo es sencillamente sin igual. Éxodo 19, 1, 4 y 5 nos presenta de la siguiente manera el escenario. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Como nos resulta claro, el capítulo siguiente, Éxodo 20, contiene el Decálogo. Sin embargo, el capítulo 19 nos presenta detalles sorprendentes de lo que ocurrió para su entrega. Pregunta a los miembros de tu clase, ¿qué manifestaciones ocurrieron ese día? Luego llévalos a leer Éxodo 19, 16 al 20. El relato nos dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron unos truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Sin duda, la clase mencionará que sobre la cumbre del Sinaí se veían relámpagos, se escuchaban truenos y el sonido de un shofar o bocina muy fuerte. Daba la impresión que esa montaña se hubiera convertido en un volcán a punto de erupcionar
porque temblaba, echaba humo y la presencia de Dios se mostró como un fuego en la parte más alta. Desde ahí, el Señor hablaba con Moisés y con el pueblo con voz tronante. Si bien la celebración del pacto entre el Señor y la nación hebrea se estaba realizando y el Todopoderoso iba a entregar sus mandamientos, el detalle que pocos han notado es que esto se estaba llevando a cabo como preparación para entrar en Canaán. El problema es que hubo un retraso de 40 años debido a que les faltó la fe y pensaron que Dios no sería capaz de entregarles esa tierra habitada por gigantes. Pero si eso no hubiera ocurrido, aquella generación habría ingresado a la tierra prometida. Éxodo capítulo 17 relata cómo el Señor había dado a Israel la victoria sobre los amalecitas. El 18 menciona el nombramiento de los líderes o jueces, y a partir del 19 se nos da detalles del pacto y la ley. Todo esto como antesala al ingreso a Canaán. Luego viene el inesperado desastre de su falta de fe y los 40 años vagando por el desierto. Sin embargo, Deuteronomio empieza de nuevo la historia partiendo del año 40, justo cuando estaba llegando a su final. Moisés predica sus sermones de despedida ya no frente al Sinaí, sino en las llanuras de Moab, donde la última frontera era el río Jordán. ¿De qué les hablaba? De una nueva victoria similar a la que tuvieron con Amalek, ahora sobre Sehón y Og. Les recuerda el nombramiento de los jueces que los dirigirían en su nuevo territorio y les remarca el pacto que Dios hizo con ellos. Ya no hay necesidad de rayos, truenos, sonidos de chofar, humo ni terremoto. La presencia de Dios, esos 40 años de peregrinación, les había enseñado a confiar en Él sin necesidad de manifestaciones. Y en lugar de tablas de piedra que ya estaban dentro del arca del pacto, ahora Dios les da las últimas palabras de su siervo Moisés escritas en un rollo, el libro de la ley que sería puesto junto a ese cofre sagrado. Todo se repite. Hay un nuevo comienzo porque ahora sí entrarían a poseer la tierra. Pues de eso se trata la verdad presente en Deuteronomio. Ya no requerimos manifestaciones sobrenaturales porque la comunión diaria con el Salvador en nuestro peregrinar ha superado esa necesidad. Nuestro Señor Jesucristo está siendo coronado en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores para venir a dirigirnos por la eternidad. Y su santa ley, trasunto del carácter de Dios, se terminará pronto de escribir en las tablas palpitantes de nuestro corazón, indicando que nuestro estilo de vida aquí finalmente ha sido fijado para continuarse viviendo en la verdadera tierra prometida. El pacto de gracia, aceptado por fe y manifestado en obediencia, sigue siendo verdad presente. Alabado sea el Señor. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Resolvamos los siguientes planteamientos para aplicar lo estudiado. Número 1. Imagina que tienes un amigo que trabaja en una oficina de autenticación de documentos en tu ciudad. ¿Cómo utilizarías el ejemplo de un contrato para ilustrarle acerca del pacto de salvación? En segundo lugar, ¿cómo enseñarías en pocas palabras que el pacto y el evangelio son equivalentes? Por último, explica por qué la gracia y la ley continuarán vigentes por la eternidad, mientras que la fe llegará a su final cuando Cristo venga. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Plantea la siguiente tarea a tus alumnos. Anímalos a que en el próximo culto familiar ellos le enseñen a los niños de la casa el valor de un pacto y le den una aplicación espiritual. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Que Deuteronomio sea el libro que acompañó al Decálogo junto al Arca del Pacto, nos indica que los que estamos a punto de entrar en la tierra prometida debemos ajustar gozosamente nuestra vida a la ley de Dios, al mismo tiempo que nos maravillamos en su gracia. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática.
Recuerda que por unas pocas semanas no emitiremos este programa por motivo de vacaciones, pero apenas regresemos, notarás que con fuerzas renovadas continuaremos nuestra labor de ir a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos en unos cuantos días.